Bienvenidos a Siri Electric. El día de hoy estaremos estudiando las conexiones serie, paralelo, mixto, triángulo, estrella o estrella-triángulo de los elementos resistencia, capacitor e inductor. Como primera conexión tenemos la conexión en serie. Las resistencias cuando se conectan en serie, por la cual circula una corriente eléctrica, tal como se muestra en la figura, como habíamos dicho en un video anterior, en el extremo por donde entra la corriente se genera el positivo del voltaje. Cuando las resistencias están conectadas en serie, se dice que en cada resistencia va a existir una caída de tensión a medida que pase la corriente a través de cada una resistencia, donde esa caída de tensión la llamaremos voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Para calcular la resistencia total entre el punto A y el punto B, basta con sumar la resistencia R1, R2 y R3. Si queremos calcular el voltaje total que hay entre el punto A y el punto B, basta con sumar el voltaje o caída de tensión de la resistencia 1, el voltaje o caída de tensión de la resistencia 2, el voltaje o caída de tensión de la resistencia 3. Y se cumple que en los circuitos conectados en serie, en el caso de la resistencia, la corriente es la misma en todo el trayecto. Es decir, la corriente que hay desde el punto A hasta el punto B es la misma que pasa a través de cada una de las resistencias. Como observamos en los circuitos en serie, se pueden sumar los voltajes o las caídas de tensión que hay en cada resistencia, lo que nos lleva a extrapolar que esto es aplicable entonces a la fuente de voltaje. Esto nos indica que si en serie se pueden sumar voltajes, la forma de conectar las fuentes de voltaje tiene que ser en serie para aumentar esa tensión entre los nodos A y B. Por tanto, el voltaje total que hay entre los nodos A y B es la sumatoria de la fuente del voltaje 1, la sumatoria del voltaje de la fuente 2 y la sumatoria del voltaje de la fuente 3. Razón por la cual es que se conectan las pilas o baterías una a continuación de la otra representando un circuito en serie, lo que nos lleva a concluir que el voltaje que hay entre el punto X y el punto Y no es más sino que la sumatoria de los voltajes que me entrega la batería 1, la batería 2 y la batería 3. Conexión en paralelo. Tenemos tres resistencias conectadas en paralelo como lo muestra el circuito de la figura, alimentados por un voltaje entre los puntos A y B, por la cual va a circular una corriente I, que al llegar a este nodo se va a bifurcar o distribuir a través de cada una de las resistencias, como la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. En un circuito en paralelo de resistencia, se cumple que el voltaje que alimenta el circuito, es decir, el voltaje que hay entre A y B, debe ser igual al voltaje de la resistencia 1, igual al voltaje de la resistencia 2 e igual al voltaje de la resistencia 3. Mientras que la corriente, al llegar a este nodo, llámese nodo aquel punto donde se conectan tres o más elementos, se debe cumplir que la corriente I no es más sino que la suma de la corriente I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Y si se requiere el cálculo de la resistencia total de este circuito entre los nodos A y B, podemos calcularla a través de esta fórmula. La resistencia entre A y B no es más sino que 1 dividido entre 1 sobre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Observando, vemos que en los circuitos en paralelo la corriente se suma. Esto lo podemos extrapolar a las fuentes de corriente. Quiere decir que para que una corriente se sume, su conexión debe ser en paralelo. Estas tres fuentes tienen la misma dirección, por lo tanto se suma. Si una tuviese una dirección contraria a la otra, se haría una resta de corrientes. Pero para poder hacer una suma o resta de corrientes, la condición fundamental de conexión es que estén en paralelo. Y se va a cumplir que la corriente I no es más sino que la sumatoria de la corriente de la fuente 1
la corriente de la fuente 2 y la corriente de la fuente 3. Y se va a cumplir que el voltaje de cada una de estas fuentes es igual. Es decir, el voltaje en esta fuente 1 es igual al voltaje de la fuente 2 e igual al voltaje de la fuente 3, que no es más sino que el voltaje de alimentación del circuito. Conexión serie de los inductores y capacitores. Tenemos un primer caso que son los capacitores conectados en serie. Tenemos tres capacitores conectados en serie, por la cual circula una corriente. Al circular una corriente va a existir una caída de voltaje en cada uno de los capacitores. Si queremos calcular el capacitor total visto entre el punto A y el punto B, basta con aplicar esta fórmula. Esta fórmula sirve para n números de capacitores conectados en serie. Se cumple que el voltaje que hay entre los nodos A y B no es más sino que la suma del voltaje o caída de tensión que hay en cada uno de los capacitores. Y si queremos calcular el valor del capacitor total para un caso específico donde solamente existan dos capacitores conectados, aplicamos la fórmula del producto sobre la suma, pero la condición esencial es que sean dos capacitores conectados en serie. De lo contrario, aplicaremos esta fórmula. Ahora, los inductores en serie tienen la particularidad de que se comportan igual como las resistencias conectadas en serie. Si se quiere calcular la inductancia total, basta con sumar el valor de la inductancia 1, 2 y 3, recordando que la unidad del inductor es en henrios. El voltaje total que hay entre A y B no es más sino que la suma del voltaje o caída de tensión de cada uno de los inductores. Y se cumple que por estar conectados en serie, la corriente es la misma a lo largo o a través de cada uno de los inductores. Conexión en paralelo de inductores y capacitores. Tenemos el primer caso que son capacitores conectados en paralelo. Tenemos tres capacitores conectados en paralelo alimentados por un voltaje por la cual circula una corriente eléctrica. La corriente al llegar a este punto se distribuye o se bifurca a través de cada uno de los capacitores. Por tanto, se cumple que la corriente I no es más sino que la sumatoria de la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. El voltaje en cada capacitor por estar conectado en paralelo es el mismo, es decir, el voltaje total que alimenta a estos capacitores no es más sino que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, igual al voltaje total del circuito. Y si queremos calcular la capacitancia total vista entre los puntos A y B, basta con sumar el valor de estos tres capacitores, recordando que la unidad del capacitor son los faradios, o milifaradios o microfaradios. En el caso de los inductores en paralelo, se comporta exactamente igual que las resistencias. Tenemos tres inductores conectados en paralelos alimentados por un voltaje VAB. Se cumple que en los circuitos cuyos inductores están conectados en paralelo, la corriente eléctrica se distribuye o se bifurca a través de cada inductor. Se cumple de igual forma que el voltaje que hay entre A y B es el mismo que hay en el inductor 1, el mismo que hay en el inductor 2 y el mismo que hay en el inductor 3. Y si se quiere calcular el inductor total visto entre los nodos A y B, basta con aplicar esta fórmula. También existe el caso especial para dos inductores conectados en paralelo, que sería el producto sobre la suma. Ahora tenemos unas conexiones muy específicas de resistencia, que es las conexiones en forma de triángulo y en forma de estrella, o conexión o transformación de triángulo a estrella o de estrella a triángulo. En un circuito eléctrico se nos pueden presentar ambos casos, que el circuito esté conectado en delta o en triángulo o esté conectado en estrella o conexión Y. Para transformar un circuito de una delta a una estrella aplicamos estas fórmulas. Si las tres resistencias valen lo mismo, no es necesario aplicar esta fórmula. Basta con dividir el valor de cada una de las resistencias entre 3 y ya obtendríamos el valor
de las resistencias conectadas en Y. Ahora, para transformar de estrella a una delta, es simplemente aplicar estas tres fórmulas que están acá. Pero igual al caso anterior, si estas tres resistencias tienen el mismo valor, basta con multiplicar por 3 cada uno de estos los valores y obtendremos el valor en delta sin necesidad de aplicar estas fórmulas que se representan en la imagen. En cuanto a la transformación triángulo-estrella o estrella-triángulo de los inductores, se comporta exactamente igual a las resistencias. ¿Sí? Para la transformación de una delta a estrella basta con aplicar estas fórmulas. Pero si se conoce que el valor de cada uno de estos inductores es igual, basta con dividir el número o el valor de cada uno de estos inductores entre 3 para obtener el valor en Y. De la misma forma, para transformar una Y a delta, podemos aplicar estas tres fórmulas. Pero si estas tres inductancias tienen el mismo valor, basta con multiplicar por 3 cada uno de estos valores para obtener el valor de la conexión en delta, sin la necesidad de aplicar las fórmulas que se representan en la imagen. Ahora tenemos la conexión en delta de capacitores y la conexión estrella de capacitores. Para dar la transformación de una delta a una estrella, basta con aplicar esta fórmula. Ahora bien, si se conoce el valor de cada uno de estos capacitores y es el mismo, basta con multiplicar el valor por 3 para obtener la conexión en Y. De la misma forma, para transformar de estrella a delta, se pueden aplicar estas tres fórmulas, pero hay un caso especial donde si se conoce el valor de cada uno de estos capacitores y los tres son iguales, basta con dividir cada uno de estos números entre 3 para obtener el valor total de la delta, sin necesidad de aplicar ninguna de estas fórmulas como se representa en la imagen. Bien amigos, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.